Bienvenidos a Doctora House. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre los filtros que debe seguir un propietario al momento de arrendar su casa. Les tenemos una entrevista completísima para que despejen todas sus dudas con el abogado Gustavo Pareja. Así que veámosla a continuación. A ver, en primer lugar hay que tener claro que las personas que son propietarios de bienes inmuebles y los ponen en arrendamiento, es decir, que se vuelven arrendadores, asumen que aquellos que van a ser sus inquilinos realizan el alquiler por un objeto y por una causa lícita. Es decir, que no es que lo van a utilizar para delitos. De eso se parte en una presunción que está contenida en la ley. Por eso en los contratos no hay necesidad de ponerlo, porque se entiende que ya están incorporados legalmente por principios de buena fe, ¿no? Y por principios de legalidad. Ahora, eso no implica de que las personas que son arrendadores, propietarios que ponen en alquiler, no puedan tener inconvenientes porque no hicieron de manera diligente al menos un control mínimo para conocer quiénes son sus inquilinos, y luego los inquilinos cometen delitos en los bienes inmuebles arrendados y trae consigo una complicación para el propietario, porque el propietario, si bien no responde por ese delito, pues no es una responsabilidad personal de él, sí va a tener una complicación en la investigación, de que va a tener que ser convocado a aclararse cuál es el rol de él, de que simplemente ha sido un arrendador, etc. Y ponerse además a la vista con cualquier tipo de riesgo de retaliación que hay con las personas que están siendo procesadas o investigadas. Entonces, es preferible de manera ex ante, es decir, de manera anterior, ser un poco más estricto con el control de qué persona va a ser inquilino de uno. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos filtros que debería tener el propietario o el corredor que esté a cargo de esta propiedad? A ver, hay filtros bastante sencillos, no es que se requiere ser muy sofisticado. En primer lugar, cédula, certificado de votación. Evidentemente, se puede hacer revisiones tanto en la página del Consejo de la Judicatura como de la Fiscalía para ver si esa persona tiene algún tipo de proceso de cualquier materia abierto, un proceso legal, o si tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía General del Estado. Eso ya de por sí da reduce la incertidumbre de manera significativa. Y evidentemente eso puede traer algún tipo de seguridad. También se pueden pedir otras cosas, como por ejemplo certificados de trabajo, se pueden pedir certificados de poseer cuenta bancaria, incluso certificado del flujo bancario. Se puede pedir, incluso planillas de servicios básicos de otros lugares en donde hayan vivido anteriormente, que sean residentes de hace 6 meses o un año, etcétera, para tener algún tipo de control de el tiempo pasado en que esta persona, cómo habitaba, etcétera, ¿no? Son varias cosas que se pueden hacer. No habría ningún tipo de yo no soy penalista, pero bueno, hay que tener una noción general. No habría ningún tipo de responsabilidad en el caso que este arrendador, me refiero a responsabilidad penal, no haya hecho estos controles, porque no está obligado a hacerlo, pero de manera preventiva le resulta mejor hacerlo y es preferible que lo haga. Y en el caso del corredor inmobiliario, el corredor tampoco lo tiene. Los corredores inmobiliarios usualmente en Ecuador no tienen licencia, no es que actúan con licencia, no es que están regulados por la superintendencia de compañías, etc. Son personas que prestan servicios y hacen una facturación. Entonces ellos no están obligados a hacer ningún tipo de reporte. Si es que posteriormente se modifica, y es algo que se puede hacer modificación en reglamentos y en ley, de que los corredores inmobiliarios que tengan en su RUC, que ellos actúan con esa actividad comercial, tendría que también hacer reportes de sus clientes y formularios de sus clientes. Eso se podría hacer, sí. ¿Qué pasa cuando los propietarios son engañados? Que a mí lo que hablábamos hace un rato. Y obviamente alquila a una persona que tú la investigas y está intachable, pero subarriendan, y arrienda de donde el delincuente. Correcto. Claro, aquí la figura es ese subarrendamiento no es un subarrendamiento que se da de manera formal, es decir, con documentos, sino que se da de manera de facto, de manera material. Es decir, alquiló fulano, pero fulano permite que el inmueble lo ocupe mengano y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el arrendador
cree que es su inquilino con el que contrató el que está utilizando el bien y de repente parece que no, que era simplemente una persona que estaba prestando su imagen, estaba prestando su nombre y su presencia para que otros sean los que materialmente estén como inquilinos, ¿no? Entonces, y ahí sí se puede dar una situación incomodísima si es que se cometen delitos. Ahora bien, no hay, como ya indiqué, una responsabilidad penal y un vínculo de responsabilidad penal para el arrendador, pero sin duda alguna se gana un problema porque ya de por sí va a tener que ir a acreditar su posición como no vinculado en ese procedimiento y exponerse también entre las personas que están siendo investigadas, que probablemente han de ser sujetos de alta peligrosidad. Y Entonces, es un riesgo. de no arrendar, ¿crees que deba ir en el contrato? A ver, si es para vivienda, lo idóneo sería que no se permita el subarriendo. Usualmente cuando son contratos de locales para cuestiones comerciales, negocios, el subarriendo se permite porque puede pasar que el arrendador, el negocio no le está yendo tan bien, pero otra persona pretende utilizar el mismo local con un negocio que le puede ir mejor. Entonces con eso se puede cubrir el canon de arrendamiento. Entonces por eso el arrendador y el arrendatario permiten o pactan que pueda haber una situación de subarrendamiento. Es que obedece realmente una dinámica económica. Es para que las relaciones no se rompan y siga habiendo un flujo económico. Me parece que en la parte comercial eso opera mejor. ¿Por qué? Porque en la parte comercial sí hay otras regulaciones. Hay arrendamiento o subarrendamiento, están los municipios haciendo control por las patentes, etcétera. Entonces sí hay un control de otros organismos respecto a los locales comerciales, pero de las viviendas no, el municipio no se anda metiendo en las viviendas. O sea, es un control bastante más reducido respecto al que tienen con los negocios. Y ahí sí el subarriendo podría ser un riesgo. La recomendación sería que cuando sean situaciones de contratos de arrendamiento de vivienda, no con fin comercial, no subarrienden o no permitan el subarriendo. No es ilegal, es legal hacerlo, pero es recomendable que mejor no lo haga. Ok. Ahora sí hablemos del tema de la venta inmobiliaria, claro, del lavado de activos que se ha tomado también el término inmobiliario. Así es, eso que está pasando. Una forma de lavar dinero es justamente en este rubro. Entonces, ¿cómo evitar, o sea, qué controles podríamos tener como propietarios al ver una casa, ¿no? Y no caer en esto? ¿Habría algún delito para el propietario? A ver, el propietario podría tener algún tipo de vinculación si el propietario sabe cuál es la fuente del dinero. ¿Ya? Aquí viene una cuestión de la teoría de los roles. El propietario no tiene por qué, cuando va a vender, no tiene que presumir que el dinero es ilícito. Pero si tiene certeza que el dinero es de fuente ilícita, él sí podría tener algún tipo de categoría de participación en el delito, porque sabe precisamente la procedencia y de una u otra manera está coadyuvando, permitiendo o colaborando para que pueda darse la situación del lavado. En ese supuesto consentido, pero en un supuesto en el cual no lo conoce y no tiene cómo saberlo, no hay manera en que tenga esa certeza, no podría responder. Ahora se genera un problema significativo porque esa persona que vende, digamos, en efectivo, su bien inmueble a un precio altísimo y recibe muchísima cantidad de dinero en efectivo, ¿no? Otra persona lo necesita porque, ¿qué fue lo que hizo? El que lava el dinero se queda, no importa repagar por la propiedad, pero el que hace con la propiedad, esa propiedad ya es lícita, ya se queda en el mercado, ese dinero, por así decirlo, lo tiene totalmente legalizado. Entonces, la cuestión aquí es que la persona que recibe el dinero cuando hace la venta, esa persona se va a quedar con una cantidad significativa en efectivo que no tiene cómo justificar su bancarización, no lo va a poder bancarizar, todavía se le genera de por sí un problema, va a tener que quedarse, no sé, con $500,000, $1,000,000 en efectivo, una locura, pero hay gente que lo hace. Y por eso ahora lo que se pretende también es hacer un control de los gastos de las personas, porque muchas personas están haciendo todos sus consumos con efectivos. Entonces lo que se quiere hacer es que las personas tengan que poner RUC o cédula en sus facturas a partir de cierto valor. O sea, no habría, digamos, no sería parte del delito si tú vendes tu propiedad. No, pero se le generan otras complicaciones porque podría tener luego evasiones tributarias, etcétera. Podría tener complicaciones tributarias, sean administrativas o de tipicidad penal, sí. ¿Y el corredor en este caso tampoco?
para nada tendrían. No, el corredor no, al menos que se preste la situación análoga que indiqué, de que tenga la certeza, que sepa. Ahí sí él está coadyuvando con los que están lavando. Él participa también. Se verá cuál es el grado de autoría, si es complicidad o es coautor o autor, etc. No, eso tendrán que determinar las autoridades en la investigación, pero puede entrar dentro de cualquiera de los juegos de repartición de roles del delito. Como vemos, lo más importante es prevenir, investigar al inquilino, firmar un buen contrato y evitar el subarriendo. Y si ocurre un problema, optar primero por la mediación y siempre buscar la asesoría legal de un abogado. Acompañarse de un corredor inmobiliario es clave para que el proceso termine súper bien. Ya lo sabes. Abogado pareja, ¿cómo hacer para evitar inquilinos morosos? ¿Cuántos meses de atraso tiene que haber en el pago del arriendo para que un propietario pueda tomar una acción? A ver, eso ahí, en primer lugar, hay lo que se establece en la ley de inquilinato, pero también está lo que se puede establecer por convenio de las partes como condición de atraso. Hay que distinguir que hay contratos de arrendamiento que son para vivienda, esos se rigen estrictamente por la ley de inquilinato, y hay contratos de arrendamiento que son para locales comerciales. Esos se rigen por el Código de Comercio. Okay, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. En el Código de Comercio, por así decirlo, la configuración que las partes le pueden dar al contrato es más libre, es más amplia, ¿no? No hay un plazo obligatorio de duración mínima del contrato en el tema comercial. De todas maneras, se tiene que hacer un procedimiento legal de desahucio en el supuesto consentido de que se reúnan las condiciones para la terminación del contrato por incumplimiento. Ahora, si el contrato es de vivienda, el contrato se rige por las reglas de la ley de inquilinato, primordialmente, ¿no? En aquello que no esté cumpliendo la ley de inquilinato, se rige por el Código Civil. El contrato de arriendo para vivienda sí tiene un plazo de duración mínimo, que ya de por sí, por así decirlo, garantiza al inquilino que tiene ya un mínimo de tiempo que tiene que durar ese contrato y no se puede ir. Ahora, la misma ley de inquilinato prevé que si hay atraso en el pago de los cánones de arrendamiento de 2 pagos en adelante, es decir, de 2 atrasos en adelante, ya causal para la terminación, y las partes también pueden pactar otro tipo de condiciones que la ley de inquilinato permita como una causal de terminación del contrato. Eso no habría ningún problema, pero guardando la distancia y la salvedad de que la diferencia en la naturaleza del contrato de vivienda con el de contrato de local comercial, ¿no? Ok. ¿Qué tendría que hacer así puntualmente el propietario si quieres sacar a este inquilino que no te paga? De buena manera hablar con la persona y preferir que salgan un buen término de acuerdo. Sí, y preferir que salga. Si hay algo económico que arreglar, llegar a algún tipo de acuerdo, una mediación. ¿Por qué? Porque a lo contrario, si las dos partes están totalmente indispuestas, el inquilino probablemente no se va a querer ir. Hay inquilinos que abandonan y se van, y dejan ahí, simplemente no pagan los cánones. Exacto. Pero al menos dejaron desocupado el inmueble o el local. Pero hay otros que no. Otros que se quedan ahí porque consideran que no están ellos inmersos en una situación de terminación del contrato. Entonces, por incumplimiento, o sea, que ellos no están inmersos en una causal de incumplimiento. Entonces se genera una disputa. Entonces el propietario, el arrendador, va a tener que recurrir a un abogado para que inicie un trámite ante un juez, precisamente para que se pueda dar el procedimiento de desahucio. ¿Cuánto dura esto? Se abre ya un juicio ahí. Eso ahí va a durar mínimo 3 meses. Le van a hacer el desahucio y él se puede oponer, entonces ahí se abre el trámite. Se abre el trámite, es un juicio sumario. Ese juicio ahí tiene una audiencia y sobre esa audiencia, sobre el veredicto, puede haber apelación y pasar a segunda instancia. O sea, un proceso que puede dilatarse más de 1 o 2 años. ¡Wow! O sea, puede durar muchísimo tiempo quitarte de encima a un inquilino moroso. Claro. Por eso es súper importante, antes de, como ya hemos dicho, hacer las investigaciones respectivas, tal cual. Correcto. Como lo que hablábamos en la entrevista anterior, ¿no? Creo que los mismos filtros. Correcto. Usualmente lo que sucede es que, digamos, en los estratos de medio, de clase media alta, que las personas tienen el acceso a utilizar abogados ambas partes, arrendador y arrendatario, y impactar unas cláusulas. Cuando hay una situación de incumplimiento, ambas partes ven como favorable, por más desaveniencia que haya,
terminar sin necesidad de un proceso judicial, porque Claro. las dos partes se van a complicar, porque se aumenta el gasto que se tiene que hacer en abogados, se le acumulan intereses al que fuera el deudor, o pierde la oportunidad de seguir alquilando el inmueble el propietario, porque todavía tiene ese inquilino ahí que no se le va. Ok. Ellos usualmente tienden a terminarse estos contratos cuando hay una situación de incumplimiento por un acuerdo, ¿no? Para que pueda haber la salida y la liberación del inmueble. Ya, en el momento en que se da el desahucio no hay ninguna penalidad, o sea, no es que tiene que terminar de pagar todo lo que debe y No, penalidad es. No, sí, tiene que pagar lo que debe. Tiene que pagar lo que debe. El desahucio involucra no es solo sacarlo, sino que tiene que cumplir lo incumplido. Ya, y en el caso de no hacerlo, ¿qué? No, pues ahí lo determina un juez. Entonces el juez lo que va a hacer es ejecutar la sentencia. ¿Por qué? Porque va a ordenar que se tiene que pagar, y si no se hace el pago tiene que ejecutar. Entonces dicta un mandamiento de ejecución. Es decir, se pueden perseguir eventualmente los bienes del deudor. En este caso sería un inquilino. Estamos en el supuesto en que fuera un inquilino. Claro, aparte también le va a quedar en el sistema un inquilino moroso. Bueno, tiene abierto un proceso de inquilino No, nadie le va a querer. y que tiene una sentencia en contra, entonces sí, ya se le genera, por así decir, una mancha en el expediente virtual de la página del Consejo de la Judicatura. Claro, le va a ser mucho más complicado poder arrendar nuevamente. Exactamente. Aparte de una cuestión, porque era lo que yo me refería, claro, tal vez a nivel de clases más populares, no sé tanto porque son más, hay un mayor volumen en este tipo de contratos, pero de clase media, clases altas, está bastante más controlado por corredores inmobiliarios los arriendos. Entonces sí se hace, por así decir, se hace una información general entre los corredores y los que son arrendadores de que quién puede ser potencialmente un mal inquilino, porque se corre la voz. Hay una red. Exactamente, entonces hay una red, se genera una red de información. Así es. Entonces tú recomiendas. Esa red de información es funcional. Claro, tú recomiendas que estos procesos se hagan a través de un corredor inmobiliario. Es preferible. ¿Por qué? Porque el corredor inmobiliario usualmente tiene, ya por la experticia de su práctica, ¿no? Cotidiana, tiene cierto tipo de olfato y habilidad para poder identificar patrones en las personas que van a contratar, y para hacerle también una revisión de antecedentes, de todo tipo de antecedentes. No me estoy refiriendo a antecedentes tipo penal, me refiero a antecedentes de la persona en su vida cotidiana, civil, etc. Abogado, ¿qué rol en este problema, ¿no? de un inquilino moroso toma parte el garante, que muchas veces se pone en un contrato de arrendamiento? ¿Qué parte le toca en un caso como este? En esa situación lo que garantiza es la obligación, es decir, es el pago. Ok. Cuando se puede perseguir un garante es para que el garante responda por el pago, y hay que ver qué tipo de garantía es, si es solidaria o no es solidaria. Ya, porque si es solidaria pierde los beneficios. Ok. Es decir, es codeudor. Ok. Por la deuda. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Doctora House. Nos vemos en el próximo programa con muchos más consejos, historias y todo lo que necesitas saber sobre el fascinante mundo inmobiliario. Bye bye.